Hola, buen día. Yo soy la doctora Almairis Cano Rodríguez, yo soy neumóloga y vamos a hablar en este momento del abordaje de las secuelas respiratorias en pacientes que se han recuperado de una infección por COVID-19. ¿Sí? Primero, un panorama general. El COVID-19 empezó en China en diciembre como una neumonía de origen desconocido y para este momento ya se encuentran 320 millones de personas contagiadas con un promedio de 5.5 millones de defunciones. Entonces, en unos cuantos meses, ahorita ya son años, se ha convertido en una pandemia de gran importancia y con muchas secuelas que ahorita vamos a hablar un poquito del respecto. Las características de la neumonía por COVID-19, ustedes ya las conocen, son principalmente fiebre, tos y disnea. De todo nuestro grupo de pacientes que se han enfermado por COVID, se calcula que un 14% de ellos han requerido hospitalización. Entre el 20 y 30% de los hospitalizados han requerido estancia en cuidados intensivos con o sin ventilación mecánica, y de estos pacientes en terapia intensiva, han fallecido entre el 30 y el 50%. Entonces, en estos meses hemos aprendido muchas cosas sobre COVID, seguimos aprendiendo, claro que sí, pero definitivamente la mortalidad ha disminuido muchísimo. Al principio de la pandemia, la mortalidad estaba en un 25% entre los pacientes hospitalizados en terapia intensiva y ahorita ya ha disminuido hasta un 20%, hasta un 7%, perdón. Aquí tenemos un panorama de qué es lo que ha pasado con este tipo de neumonías en ya esta época moderna. En el 2003 llegó el SARS, el coronavirus, el primer coronavirus, pues. Se reportaron 8,000 casos y lográndose una mortalidad entre el 9%. De todos estos pacientes quedaron entre el 50 al 60% con algún tipo de fibrosis. Entonces, ya el coronavirus es conocido por dejar cicatrices pulmonares. También es frecuente los síntomas de fatiga, como en el 50% de estos pacientes con SARS. En el 2009 nos enfrentamos a la pandemia también de influenza H1N1, con una cantidad promedio de casos de 1,000,000 con 678 personas. La mortalidad fue mucho menor, del 0.5%, pero también estos pacientes quedaron con algún tipo de fibrosis. Se reporta entre el 47 y el 49% de los casos. El MERS, en el 2012, que empezó en Arabia Saudita, la cantidad de casos es de 2,562 aproximadamente, con una mortalidad ya más alta del 34% y también con una cantidad de fibrosis de un 33%. Y ahorita estamos parados luchando contra el SARS-CoV-2 con 3.5 millones de casos y una mortalidad del 3.5% aproximadamente, y los estudios hablan de una fibrosis entre un 20 y un 54%. Los síntomas pueden persistir después de varias semanas o de meses después de la infección. Aquí en esta tabla podemos ver cuáles son los síntomas más frecuentes de encontrar en el tan conocido síndrome post-COVID. Nuestro gran enemigo es la disnea. Un 19-30% de los pacientes después de neumonía por COVID lo pueden presentar. También entre el 6 y el 20% pueden presentar dolor torácico, tos entre el 9% más o menos, debilidad general, malestar general 20%, vértigo un 5%, cefalea 10%, fatiga más frecuente en mujeres 25%, palpitaciones, taquicardias, arritmias 5%. Además están los problemas de depresión, los problemas psicológicos, la ansiedad, el insomnio y la desesperación. Todo este conjunto de signos y síntomas causan un malestar en el paciente y hace que su rendimiento no sea el que era de forma usual antes de enfermarse. Y esto nos lleva a la incógnita. Bueno, de todos los síntomas que presenta el paciente, ¿qué en verdad de esto es disnea y qué se confunde con otros problemas? Me ha tocado ver muchos pacientes que, haciendo un interrogatorio más a fondo, de instancia inicial, me dicen me falta el aire.
Pero ya haciendo un interrogatorio más dirigido, bueno, ¿a qué se refiere con me falta el aire? Y lo que en verdad sienten es palpitaciones cuando hacen algún esfuerzo o dolor en el tórax, y ese mismo dolor los limita y sienten que no les conviene o no deberían hacer más esfuerzo, más ejercicio, y eso lo transmiten a la disnea. Entonces, ustedes cuando tengan que valorar a un paciente post-COVID, tengan mucho cuidado con los síntomas que en verdad esté refiriendo el paciente, porque en sí no hay un tratamiento específico para todos para el periodo de recuperación de COVID, sino que tenemos que ver los síntomas que presentan y ayudarlos a sobreponerse a esto y realizar sus actividades lo mejor posible. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente secuelas? Generalmente los que tienen unos valores de inflamación mucho más altos, medidos a partir de proteína C reactiva, de fibrinógeno, que nos habla de microangiopatía, y esta misma microangiopatía puede ocasionar el dolor torácico que tanto hemos visto últimamente. Los niveles de deshidrogenasa láctica también, la interleucina 6, el dímero D, la leucocitosis, valores bajos de albúmina, anemia, claro que sí, la anemia es súper importante en los pacientes que presentan fatiga, y esos mismos pacientes también refieren disnea, pero es secundaria a la anemia, entonces tengan mucho cuidado con los exámenes de sangre que el paciente tuvo en el momento en que estuvo en su etapa más grave, ver qué tanta anemia desarrollaron y qué tanto se han recuperado para el momento en el que ya van a consultar con ustedes. También hay que ver qué otro tipo de enfermedades tenía previamente. La obesidad es súper importante. Hay quienes tenían ya lesiones pulmonares, asma, EPOC o fibromialgia incluso. Todo se va acumulando. Hay que prestar atención especial en esas personas que estuvieron hospitalizadas en terapia intensiva, los que requirieron ventilación mecánica y los que desarrollaron SIRA. La edad con mayor secuelas es entre los 40 y los 60 años. A mayor edad se supone que había mayor severidad. Ahorita afortunadamente las personas mayores ya no están presentando cuadros tan severos, pero claro que todas las personas que ya se enfermaron durante el 2019 y 2020, sobre todo las personas mayores, siguen teniendo síntomas secundarios a estas secuelas. La severidad tomográfica es muy importante que revisen, y con esto pueden ver las lesiones en qué parte del pulmón quedaron y con qué puntaje de gravedad. Hay que considerar que a mayor dímero D y mayor proteína C reactiva, mayor cantidad de lesiones se van a poder ver en la tomografía. Entonces todo esto va de la mano. Aquí tenemos un cuadro de los pacientes con mayor riesgo de complicaciones después de una neumonía, y son a los que principalmente van a estar con un interrogatorio más dirigido, y son todos los pacientes que fueron dados de alta y que requirieron oxígeno durante su hospitalización. Pues prácticamente todos los pacientes que hospitalizamos en México son porque necesitaron oxígeno, ¿verdad? Entonces, de primera instancia, todo el que estuvo hospitalizado ya está ahí en la mira. Todos los pacientes que requirieron dosis altas de oxígeno, presión positiva, ventilación no mecánica, alto flujo, binivel. Todos los pacientes que requirieron estancia en cuidados intensivos, los que requirieron ventilador obviamente, y los que se tuvieron que dar de alta con oxígeno, a pesar de que esa medida no está o no estaba indicada antes del COVID. Ahorita ya tuvimos que agarrar la experiencia de cómo tratar pacientes con oxígeno en su casa, y por falta de espacio en los hospitales, muchos pacientes se fueron dados de alta con el oxígeno. Entonces también hay que tener un seguimiento en esos pacientes. Y claro, esos pacientes que nos ocasionan algún tipo de duda mientras están hospitalizados, por ejemplo, que en algún momento empieza a bajar la oxigenación y no entendemos por qué, a pesar de que ya estaba mejorando, vuelve a bajar la oxigenación, o que tiene falta de aire a pesar de tener valores normales de oxigenación, que se descontrolan de alguna comorbilidad, todos esos en los que no estamos bien seguros de que va teniendo una respuesta favorable, pues también necesitan una mayor vigilancia en su periodo de recuperación después de la neumonía por COVID.
Aquí tenemos unas imágenes de la tomografía de un paciente con COVID y esto es para que se den una idea a grandes rasgos de cómo se clasifica la gravedad. Aquí en esta tabla, arriba del lado derecho, pueden ver un cuadrito gris que nos da una puntuación. Cada lóbulo pulmonar le vamos a dar una puntuación del 0 al 5. El 0 es que no tiene ninguna afección, el 1 es menos del 5% y así va aumentando sucesivamente hasta el número de 5, en donde consideramos que ese lóbulo pulmonar tiene una afección mayor del 75%. Entonces hay que considerar que el pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón del lado izquierdo tiene 2, entonces 5 por 5, 25. El puntaje obtenido por la tomografía puede ser desde 0 hasta 25 puntos. Lo pueden ver en varias interpretaciones de las tomografías y con eso nos damos una idea de la gravedad. En este paciente en específico, el único lóbulo que está afectado es el lóbulo inferior del lado derecho y es una lesión muy puntual. Entonces se consideró como una afección menor del 5%, solamente se le otorgó un punto. Aquí tenemos el lado opuesto por completo. Es un paciente que tiene muchas lesiones difusas, tiene imágenes en vidrio despulido, con afección periférica, relativamente leve en regiones apicales y toma mayor severidad a medida que va bajando los cortes hasta llegar a la región basal. Aquí vemos que los lóbulos superiores y el lóbulo medio se consideró con una afección entre el 5 y el 25%. Entonces ahí por cada lóbulo son 2 puntos, por cada lóbulo superior 2 puntos, por el lóbulo medio son 2 puntos, ahí van 6 puntos. Y los lóbulos inferiores con una afección ya más severa se consideró entre un 25 y el 50% de la afección. Entonces ahí son 3 puntos de cada lóbulo, 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo y da un total de 12 puntos. A pesar de que se ve extensa la lesión, pues en una escala del 0 al 25, pues se queda más o menos como a la mitad. Hay que considerar que las lesiones que se ven en la tomografía en las etapas iniciales van a ser principalmente vidrio despulido y a medida que va avanzando la cicatrización se van formando focos de fibrosis. En esta tabla podemos ver del lado izquierdo en la columna que tengo subrayada con azul, vemos en la fase temprana lo principal va a ser consolidaciones e imágenes en vidrio despulido. Y en la columna que está subrayada en azul, pero del lado derecho, fíjense muy bien las lesiones que vamos a ver. Persisten vidrio despulido. No, esto significa que si ven una tomografía con vidrio despulido, no significa solamente que esté agudo. Puede ser también algo avanzado o en fase de cicatrización. Estamos viendo que las imágenes en vidrio despulido tardan meses, incluso años en quitarse. También se puede ver imágenes en pavimento loco, broncograma aéreo, bronquiectasias y líneas subpleurales. Aquí en este paciente, en la parte de arriba, en los ápices de los pulmones, vemos principalmente vidrio despulido, pero en las bases ahí podemos ver más áreas de consolidación y líneas subpleurales. Recordemos que la periferia del pulmón no se debe de ver ninguna imagen, prácticamente siempre tiene que estar en negrito, radiolúcido, la parte periférica de los pulmones. Y a medida que vamos acercándonos hacia el centro es en donde se empieza a ver de forma normal los vasos sanguíneos y los bronquios. Entonces aquí todas esas líneas que ven que llegan hasta la periferia del pulmón son engrosamientos septales y áreas de fibrotelectasias. Principalmente están presentes en las regiones de los lóbulos inferiores. O sea, este paciente no está precisamente en la fase aguda, ya debieron haber pasado varias semanas después de que empezó la infección, porque ya está empezando en algunas partes el periodo de cicatrización. Ahora, hay que tomar en cuenta que la fibrosis o los focos de fibrosis que se ven en la tomografía no se deben solamente al virus. En gran parte se pueden deber a las lesiones ocasionadas por el mismo ventilador, que es la lesión asociada a ventilador
se abrevia como BILI, al ARDS, a la inflamación secundaria a la respuesta del cuerpo ante este agente extraño, y aunado al coronavirus pueden ocasionar estas lesiones de fibrosis. Sin embargo, hay que considerar que hay varias personas que no tienen fibrosis propiamente y presentan disnea, y esto es tan grande como un 30% de la población. Y hay personas que tienen fibrosis y no tienen absolutamente nada de disnea. Entonces, los síntomas que presentan nuestros pacientes tienen un espectro muy, muy amplio. Aquí tenemos un poquito de números. En los pacientes que requirieron ventilación mecánica, se les hizo un seguimiento tomográfico a los 3 meses y se vio que podría estar normal una mínima cantidad de pacientes, solamente un 4%. Y a medida que va avanzando el tiempo, por ejemplo, ya a los 4 meses, ya está normal la tomografía en un 25% de los casos, comparados con pacientes que no requirieron ventilación mecánica. A los 4 meses pueden tener una tomografía normal hasta el 42% de los casos. Lo principal que se puede ver en estas tomografías es vidrio despulido, pero también podemos ver combinaciones entre vidrio despulido y áreas de fibrosis con bandas fibróticas, bronquiectasias, pequeñas zonas de panelización. Mucho cuidado con eso, son pequeñas, porque luego nos podemos confundir con otros diagnósticos. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero el punto es que focos de fibrosis pueden estar en un 67% de los casos. También hay áreas de hipoperfusión asociadas a pequeños trombos en las arterias pulmonares, y también puede haber enfisema o lesiones quísticas en un 25% de los casos. Ahora, ¿qué es la fibrosis? Podemos entender a grandes rasgos o tener una idea de qué es, pero para nosotros los neumólogos, la fibrosis tiene una gran cantidad de tipos de lesiones. Entonces, viendo artículos sobre a qué se refieren con fibrosis como secuela post-COVID, vemos que coincide en 3 palabras en específico: la presencia de bronquiectasias, pequeños focos de panelización que ocasionan distorsión de la arquitectura, por ejemplo, que esté desviado la tráquea hacia un lado, que tenga imagen en cúpula bizantina del diafragma, que esté formando esta imagen, que alguna cisura está un poquito movida, o sea, distorsiona la arquitectura. Sin embargo, fibrosis se puede referir a muchas otras cosas más, como pequeñas bandas en el parénquima, fibrotelectasias, unas pequeñas líneas subpleurales, engrosamientos reticulares, engrosamientos septales, pero esas últimas términos o lesiones que podemos ver en la tomografía suelen ser cicatrices o lesiones muy pequeñas que no tienen realmente una relevancia para el paciente, no ocasionan realmente una disminución en la función pulmonar, en los volúmenes que obtienen en una espirometría. Entonces se quedan más como hallazgos o para descripción de dónde quedaron las lesiones en la tomografía. Pero en sí, para decir que tiene focos de fibrosis, es que tenga bronquiectasias, panelización y distorsión de la arquitectura. Sin embargo, este término de fibrosis a mí me causa muchísimo ruido, y la verdad es que no estoy de acuerdo con decirle a mi paciente con secuelas de COVID: ¿sabe qué? Usted tiene fibrosis pulmonar, porque inmediatamente el paciente va a ir a meterse a Google, va a buscar fibrosis pulmonar, le va a salir fibrosis pulmonar idiopática y casi le va a dar un infarto porque va a pensar que se va a morir. Ahí está esta enfermedad que es como una destrucción del parénquima pulmonar que causa panalización extensa, como vemos aquí en esta imagen, de predominio basal y periférico. Recuerden eso, panalización periférica. Estas imágenes son muy diferentes a las que les mostré en las tomografías anteriores. Entonces, si un paciente le dices tiene fibrosis, es muy fácil confundirlo con esta enfermedad que puede ser progresiva y, claro, mortal. Entonces, mucho cuidado cuando utilicen fibrosis. A mí me gusta referirme a estas lesiones de post-COVID. Me gusta decirles cicatrices para evitar confusión con este término de fibrosis pulmonar idiopática.
Ahora, tenemos aquí algunas lesiones que se ven en la tomografía. Del lado izquierdo vemos extensas zonas de vidrio despulido en parches de predominio periférico. Y del lado derecho seguimos viendo el vidrio despulido, pero está más difuso. Y si se fijan, se alcanza a ver unas bronquiectasias. También vemos, sobre todo del parénquima del lado izquierdo, unas radiopacidades reticulares que no son solamente líneas, tienen como una forma de S, que tiene simboliza una distorsión en el parénquima pulmonar, no son las clásicas líneas completamente finas en una sola dirección. En esta otra tomografía vemos en el lóbulo medio, vemos una consolidación con vidrio despulido y bronquiectasias. También podemos ver esa distorsión en el parénquima pulmonar, en donde los vasos sanguíneos no se ven y los bronquios no se ven de forma recta, sino se empieza a ver sinuoso la imagen que forma. Del lado derecho podemos ver un corte más inferior, donde también se observa la distorsión del parénquima pulmonar con engrosamientos, esas radiopacidades reticulares que llegan a la periferia y en algunas áreas persisten consolidaciones. Estas son las tomografías más típicas de personas en la fase de recuperación post-COVID. Aquí tenemos un comparativo, una tomografía de una femenina de 65 años. Del lado izquierdo en la figura A vemos la imagen inicial que tiene bronquiectasias, imágenes en vidrio despulido, consolidaciones y en la parte más anterior un poco de atrapamiento aéreo con áreas más ventiladas. Después de que se recuperó 6 meses después, se ven más evidentes las bronquiectasias, los septos engrosados, la distorsión del parénquima pulmonar y sobre todo en el lóbulo inferior del lado izquierdo podemos ver esas pequeñas zonas de panalización. Aquí vemos un comparativo de un paciente que en la figura A vemos que es 2 meses post-COVID. Se ve disminución de las áreas de vidrio despulido, pero tiene esas bandas subpleurales, un poco de distorsión del parénquima pulmonar y radiopacidades reticulares. En la imagen B, es 6 meses después, vemos que cada vez hay menos vidrio despulido, hay más radiopacidades reticulares, sobre todo en el lóbulo inferior del lado izquierdo, y se va haciendo más sólido las bandas fibróticas que quedan después del COVID. En la última imagen, que es la C, es 11 meses después de la infección. Se ve que prácticamente no hay nada de vidrio despulido. Las radiopacidades reticulares periféricas disminuyeron muchísimo, pero todavía pueden estar un poquito presentes, sobre todo en la língula, que quedó ahí una banda fibrótica. Estos son los tipos de lesiones que en alguna bibliografía lo comentan como fibrosis, pero en sí son tan poco significativos que en otras partes lo consideran normal. Entonces estamos en un dilema de, bueno, o es focos de fibrosis o es normal. Pues en sí tiene mucho que ver con la función pulmonar que tiene el paciente. Ahorita no he encontrado algún estudio que nos hable de, bueno, cómo quedó la lesión pulmonar en la tomografía comparado con cómo quedó la espirometría, la difusión de monóxido de carbono en el paciente. Entonces, si quieren investigar al respecto, ya sabes, son bienvenidos. Aquí tenemos estas imágenes en el A, en la fase aguda, con mucho vidrio despulido y consolidación. Y en el B, las lesiones que quedaron post-COVID. Y vuelvo a insistir para que pongan mucha atención en cómo son las lesiones. Radiopacidades reticulares, que no son en línea recta, tienden a formar forma de S o de forma irregular, un camino sinuoso, con bronquiectasias. Recuerden que el bronquio normalmente ya no se ve en la periferia del pulmón,
En los lugares donde sí se ve, incluso puede ser más grueso que el vaso sanguíneo, es donde se forma una bronquiectasia. Las bronquiectasias más dominantes en la figura B las pueden ver en donde están los cuadros rojos de la imagen B. ¿Ok? Ahí están bronquiectasias muy claras. En esta imagen podemos ver cómo son las espirometrías de los pacientes que sobrevivieron a COVID. Principalmente van a tener un patrón restrictivo, y es que la neumonía lo que causa es disminución del volumen pulmonar. Entonces, la gran mayoría va a presentar restricción en una espirometría. Un porcentaje más pequeño puede tener obstrucción. Hasta un 35-40% de los pacientes pueden tener disminución en la difusión del monóxido de carbono. Y claro, también hay aquellos que tienen obstrucción en la vía aérea pequeña y se van a manifestar con datos como de bronquitis y con buena respuesta a broncodilatadores. Entonces la espirometría es de muchísima utilidad para saber qué tipo de tratamiento le puede ayudar a mi paciente. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve la prueba de difusión de monóxido de carbono, en donde al paciente se le hace inhalar este gas, se mide el gas que entra, el gas que sale, y con eso se hace un cálculo de qué tanto es lo que entró a nivel sistémico. Y en promedio un 47% de las personas pueden tener alteración de la difusión de monóxido de carbono. Recuerden que este es el principal estudio para identificar alteraciones en la función pulmonar. Antes de ver una espirometría normal, espirometría anormal, lo primero que van a ver va a ser una difusión de monóxido de carbono alterada. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de un paciente que tiene atrapamiento aéreo. Es una femenina de 60 años que 8 meses después de COVID presenta esta atenuación en mosaico. Está del lado izquierdo, en donde pueden ver que está un poquito irregular, sobre todo del pulmón del lado izquierdo. Tiene unas zonas más hiperdensas comparadas a otras que están un poco hipodensas. Entonces, si a este paciente se le hace una tomografía en inspiración, es muy poquito lo que se logra ver de diferencia. Probablemente tengan que acercarse un poco ustedes a la pantalla para poder ver esta diferencia. Es del lado A, en la figura A, y es el pulmón del lado izquierdo. Casi no se ve. Si no lo vieron, es normal. Si le hacen una tomografía en expiración, que es la figura B, pueden ver que el pulmón del lado izquierdo tiene unas partes más hiperdensas comparadas con las con otras áreas en donde tienen menos atenuación. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura número B, vemos esas zonas más hiperdensas que corresponderían al parénquima pulmonar normal. Comparadas con esas hipodensas, corresponden a áreas de atrapamiento aéreo. ¿Qué es lo que pasa? Le decimos al paciente que saque todo el aire, pero tiene las vías aéreas pequeñas obstruidas, no logra sacar todo el aire, entonces se queda más inflado esa parte del pulmón y consecuentemente se ve un poquito más oscura la imagen. Entonces ahí ya tienen qué paciente puede servir algún tipo de broncodilatador. Y es muy importante que consideren esa anotación que hacen los radiólogos, tomografía en inspiración y expiración. Cuando el radiólogo sospecha algo, realmente sí hace las dos tomas y nos puede confundir con áreas de tromboembolia pulmonar. No debemos confundirnos con eso. ¿Ok? Ahora, viendo tromboembolia pulmonar, también es algún efecto adverso, una consecuencia, una secuela en pacientes con COVID, y no solamente en la etapa aguda. Tomen en cuenta que entre el 17 y 24% de los hospitalizados pueden desarrollar una tromboembolia pulmonar aguda. A veces es evidente y otras veces no tan evidente. En los pacientes en la terapia intensiva es más frecuente esto, hasta un 49% de los casos.
Y aquí el problema es que el estado hipercoagulable no sabemos cuánto tiempo va a ser su duración. Entonces, una vez que el paciente es egresado de la terapia, incluso egresado a su casa, puede persistir el estado hipercoagulable y presentar una tromboembolia pulmonar en su casa. O darnos cuenta meses después de que tiene una tromboembolia pulmonar, ya hasta se hizo crónica y el paciente persiste con disnea. Entonces, ¿qué se recomienda? En aquellas personas que tienen disnea después de ser egresados y que no se justifique con las lesiones que vemos en la tomografía, uno de los estudios que le pueden servir es precisamente una angiotomografía. En los pacientes que se han hecho angiotomografía como un estudio para ver cómo están sus vasos sanguíneos 3 meses después de COVID, se pudo ver que un 58% de los pacientes presentaban algún defecto de la perfusión sin estar presente alguna lesión del parénquima pulmonar. Recuerden la fisiología del pulmón. El pulmón está ventilado y perfundido. Si en algún lugar el pulmón está menos ventilado, ya sea por un cuerpo extraño, una neumonía, una cicatriz, lo que sea, el cuerpo inmediatamente causa vasoconstricción y disminuye la perfusión de esa área del pulmón que no está bien ventilada. Y de esa forma se disminuye el espacio muerto y es mejor aprovechada la perfusión que llega al resto del pulmón. Entonces, en este tipo de tomografías se ve que hay áreas del pulmón que están afectadas, que tienen fibrosis, y a pesar de eso, tienen aumento de la perfusión. O sea, es al contrario, en vez de estar disminuida la perfusión, está aumentada la perfusión en áreas con lesiones. Esto se ve en un 30% de la población. Después de COVID, en este grupo de pacientes que se les hizo la tomografía. Y hay pacientes que tienen disminución de la perfusión en algunas áreas, a pesar de que el parénquima puede estar completamente normal, y eso es 58% de los casos. No se relaciona esto específicamente con áreas de tromboembolia, sino más bien defectos de la perfusión. Defectos me refiero a que puede estar disminuida la circulación porque hay una vasoconstricción, por ejemplo. Y solamente un 5% de los casos de esta corte que se le hizo angiotac, ellos sí presentaron datos propios de una tromboembolia pulmonar. Entonces, en un paciente que presenta disnea persistente que no es concordante con los hallazgos encontrados en la tomografía o en la radiografía, vale la pena pedir un dímero D. Y podemos encontrarnos con la sorpresa de que está el dímero D elevado y es una sospecha de tromboembolia pulmonar. En esta paciente de 63 años, presentaba 7 semanas después de COVID, disnea, dímero D elevado, se le toma la angiotomografía y se puede ver en la figura número A, bueno, perdón, en la figura de la letra A, que es de arriba del lado izquierdo, está la arteria pulmonar derecha, la arteria interlobar, y se ve ahí el trombo. En la imagen B podemos ver un área como en cuña en el lóbulo medio que corresponde precisamente a un infarto pulmonar. Se puede conocer este síntoma, este signo, lo recuerdan como la joroba de Hampton, visible en tomografía o en radiografía. Y en la imagen C, podemos ver ahí donde señalan las flechitas tromboembolia pulmonar crónica, en donde sí se alcanza a ver el trombo allá dentro de las arterias, pero también se alcanza a ver que alrededor del trombo o por algunas partes de esa arteria ya hay algo de perfusión. Entonces ya se empieza a deshacer el coágulo, queda solamente en alguna parte nada más, generalmente en la periferia, y permite la entrada o el paso de la circulación a ese segmento. Sin embargo, claro que esto tiene una repercusión y puede causar hipertensión pulmonar. Otra secuela que podemos encontrar en pacientes con COVID es neumonía organizada. Y es que este tipo de lesiones en vidrio despulido pueden tener un reforzamiento en la periferia de la lesión. Pueden ver que estas imágenes son muy diferentes a las previas, en donde se ve muy bien delimitada el área de inflamación en vidrio despulido, y esto es típico de neumonía organizada.
Este tipo de neumonía es una de las enfermedades intersticiales que se ven que pueden mejorar con esteroides. Entonces, por eso es que les damos esteroides en la fase de convalecencia a pacientes que pueden tener imágenes de este tipo o vidrio despulido. No es así con las personas en donde ya vemos fibrosis, bronquiectasias, destrucción del parénquima pulmonar, distorsión de la arquitectura, áreas de fibrotelectasias. A ellos ya no les sirve para nada los esteroides. Sin embargo, en pacientes con vidrio despulido pudiera ser de utilidad los esteroides, pero todavía no está bien estudiado porque estamos hablando de la fase de convalecencia. Ahorita la mayoría de los estudios están enfocados en la fase aguda, en el tratamiento para salvar al paciente, pero se está dejando de un lado todos los pacientes con síntomas más moderados que no requirieron hospitalización, y es en donde está un limbo muy grande de qué es el tratamiento ideal que deben de recibir estos pacientes. Pero bueno, por estas situaciones que a veces les damos esteroides a dosis altas con posterior destete. Aquí podemos ver en este paciente que también tiene imagen de neumonía organizada, que tiene engrosamiento septal. Del lado izquierdo pueden ver engrosamiento interlobulillar. Están muy bien definidos los lobulillos, que forman como cuadrados o hectágonos, y en el centro el punto del vaso sanguíneo. Eso se delimita el lobulillo. Y es típico esta imagen de neumonía organizada. A este paciente específicamente sí se fueron tratados con esteroides, y en la imagen B se puede ver que la lesión mejoró muchísimo y solamente quedaron unas líneas de engrosamiento subpleural, algunas bandas subpleurales. Ahora, volviendo al caso de que ustedes están en la consulta atendiendo a un paciente con secuelas de COVID. Hay que considerar que el COVID tiene una evolución natural, que significa que el paciente va empeorando, desarrolla neumonía en algunas ocasiones, y después que llega a ese pico máximo, o fallece el paciente o empieza a tener una mejoría. No es normal que en el periodo de mejoría cada vez vaya mejor el paciente y de repente tenga un deterioro. Tenemos que ver si este deterioro puede ser debido a alguna reinfección de COVID, de bacteria, de hongo, de virus, de cualquier tipo de cosas se nos puede enfermar nuestro paciente, como cualquier paciente. Entonces, tengan en cuenta eso. Pueden desarrollar infecciones granulomatosas. Aquí tenemos el gran problema de que todos los pacientes hospitalizados con neumonía moderada grave, esteroides. ¿Cuántos días? Entre 7 y 10 según la literatura. Y en la realidad, ¿cuánto se les dio? 20, 30 días de esteroides al paciente hospitalizado, más todos los esteroides que se le da a las personas en algunas farmacias, dexametasona con ceftriaxona, para todos, en algunos casos sin neumonía. Entonces estamos viendo un sobreuso de esteroides. Entonces tenemos que ver sus efectos adversos, claro que sí. Y entre ellos, lo más importante para nosotros, los neumólogos, son las infecciones granulomatosas. Estamos viendo un aumento de pacientes con tuberculosis, con coccidioidomicosis, ocasionada por el descontrol glucémico de todos nuestros diabéticos, o los que desarrollan diabetes después de las dosis altas que requirieron de esteroides durante su enfermedad. Tomen en cuenta las radiografías del paciente. Hay que tener radiografías seriadas y tienen que tener una mejoría y tiene que ser compatible con lo que ya vimos de las lesiones en las tomografías. No significa que al paciente le vamos a estar haciendo tomografías seriadas, pero podemos estar haciendo radiografías seriadas e ir viendo su progreso. Si de repente vemos alguna lesión que no es compatible con secuelas de COVID, alguna cavitación, un nódulo, varios nodulitos, lesiones principalmente centrales en vez de periféricas, pues es un foco rojo que tenemos que estudiar. Sí, me han tocado muchos pacientes con cáncer, con hongos, con cáncer, fíjense esto. Me tocó una paciente que sigo pensando mucho en ella, le dio COVID y por meses le estuvieron diciendo, ¿sabe que tiene disnea por COVID? La radiografía se veía de COVID. Bueno, le tomamos una tomografía
y se veían muchos nódulos sugestivos de metástasis pulmonares. Entonces, mucho ojo con los síntomas de los pacientes. El SAOS y la obesidad. Otro problema de la pandemia, de la falta de movilidad, del aislamiento y muy buen pretexto para subir de peso. Muchos de los pacientes, incluso nosotros mismos los médicos, hemos subido de peso y eso ocasiona más dificultad tanto para movilizarse, aumento de la fatiga, disminución de la función pulmonar, obviamente, obesidad, el SAOS, síndrome de hipoventilación alveolar, ronquido, perdón, y desaturación en la noche. Entonces, volvemos otra vez al asunto. Bueno, está desaturando porque tiene secuelas de COVID, o se le está cerrando la vía aérea en las noches y por eso desatura, o está desaturando porque está muy pasado de peso, o a lo mejor esta desaturación ya estaba desde antes de que tuviera COVID. Entonces, es bien importante que cuando llegue el paciente con COVID, bueno, vamos a fijarnos en una época antes de que le diera COVID, cuál es su estado normal para él, qué tanto le faltaba el aire, está seguro que no le faltaba el aire, no traía tos, no traía flemas, todo era miel sobre hojuelas, todo estaba bien. Y nos vamos a encontrar con que algunos ya tenían algún problema preexistente que por algún motivo ya se les olvida comentar al paciente. Hay quienes ya tenían síntomas de asma, los que ya tenían EPOC o incluso alguna enfermedad intersticial. Es que el paciente tiene meses tosiendo, pero es lo normal, no pasa nada, es lo normal para él, nadie lo estudió, le empieza a dar COVID y ahorita está muy mal, entonces tiene una enfermedad intersticial que empeoró después del COVID. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente con fibrosis por neumonitis por hipersensibilidad. La figura A es su tomografía inicial antes de enfermarse de COVID. Se ve que tiene ahí bronquiectasias, algunas radiopacidades reticulares, periféricas y mínimo imagen en vidrio despulido. Esa tomografía es de una persona que está estable, relativamente con pocos síntomas. Pasa a la figura B, en donde ya se ve que tiene COVID. Ese es su estudio basal. Están las mismas bronquiectasias, pero está muy prominente las consolidaciones, imagen en vidrio despulido y se ve disminución del volumen pulmonar. Pasan 4 meses después de COVID, está la figura C y ahí se ven las secuelas. Tiene panalización y vidrio despulido y imágenes de pavimento loco. ¿Recuerdan lo que les dije? Panalización extensa es no compatible con COVID. ¿Qué pasó aquí? El paciente ya tenía una enfermedad intersticial, que es una neumonitis por hipersensibilidad, se agrega un agresor y ya es cuando empieza a desarrollar este tipo de fibrosis, panalización y más bronquiectasias. ¿Sí? Esta imagen C no es una imagen típica de alguien sano que le dio COVID. Este cuadro me gusta para poderlo ejemplificar de a ustedes como médicos familiares, qué les sirve que nosotros hacemos como neumólogos. Lo ideal sería que un paciente cuando ya salió de la neumonía, se le dan su tratamiento para recuperación a su casa y hay que tener una revaloración unas 4 o 12 semanas después para ver con qué secuelas quedó después de la infección, ver qué síntomas tiene, qué lesiones se ven en la tomografía y cómo más se puede mejorar su función pulmonar. El tiempo de valoración depende definitivamente de la gravedad de la neumonía, el puntaje, por ejemplo, que tuvo en la tomografía, la cantidad de oxígeno suplementario que requirió, sus reactantes de fase aguda, sus exámenes de sangre, el requerimiento de oxígeno al alta hospitalaria y qué tan persistentes sean los síntomas. Entonces, con eso ya al momento del alta, pues ya le decimos, nos vemos aquí en 2 semanas, 4 semanas, 3 semanas, dependiendo. También se le tiene que hacer una evaluación de la salud mental del paciente. Hay que considerar que los pacientes han vivido unos traumas muy grandes en el área COVID, han estado sin sus familiares, en aislamiento, muchos han visto cómo sus vecinos de cuarto, sus vecinos de enfrente han caído en paro respiratorio,
Muchos de ellos han fallecido y ellos han salido adelante. Se pueden quedar con un estrés postraumático muy importante que puede limitar sus actividades posteriores. Entonces vale la pena que revisemos cómo está su salud mental, la ansiedad, incluso una valoración por psiquiatría. Una vez que el paciente nos llega a nosotros, digo, porque nosotros somos los que podemos hacer esos estudios que vienen aquí mencionados, o si ustedes tienen la facilidad de solicitarlos, adelante. Yo sé que hay muchas personas capaces de solicitarlos aquí. Necesitamos una tomografía de alta resolución para poder ver las lesiones, qué tan extensas están, y claro, las que no son compatibles por COVID. Digo, ya vemos la radiografía, nos damos una idea de cómo está, pedimos la tomografía para ver si en verdad lo que se ve en la radiografía corresponde con lesiones típicas de COVID o pueden ser de alguna otra cosa, como alguna infección granulomatosa, un cáncer, como ya les platiqué. Esto es para corroborar que sí sean lesiones compatibles con secuelas de COVID y qué tan extensas son. Y claro, realizamos pruebas de función respiratoria, como son la espirometría con pre y post broncodilatador, por el asunto de que hay pacientes que tienen obstrucción bronquial. Entonces necesitamos las dos fases, no solamente una. También nos puede servir la difusión de monóxido de carbono, una caminata de 6 minutos y pruebas de presiones respiratorias máximas, que sería como el esfuerzo máximo que el paciente puede hacer para soplar o para meter aire. A mí me gusta mucho comentarles a mis pacientes, a los médicos familiares que van a rotar conmigo, que tomen en cuenta la caminata de 6 minutos. Ustedes ya han leído de este estudio. Se pone el paciente a caminar a toda la velocidad que pueda, lo más rápido que pueda, sin correr, durante 6 minutos para ver qué distancia es la que logra correr y cómo están recorrer, no correr. Y cómo está su oxigenación, su frecuencia cardíaca y su malestar durante esa caminata. Eh, yo no tengo la posibilidad de hacer una caminata de 6 minutos en mi consultorio en el IMSS, pero puedo hacer una pequeña caminata ahí en el consultorio. A veces les pido que caminen de un lado a otro en el consultorio o en un pasillo, una caminata corta de 30 segundos, un minuto, algo mínimo que me ayuda muchísimo a ver cómo está mi paciente, qué tanta taquicardia desarrollan, qué tanto desaturan, porque recordemos que la disnea es subjetiva. El paciente me puede decir que le falta muchísimo el aire y sus exámenes están normales. En cambio, me toca al paciente que siente una disnea leve, pero camina 5 pasos y ya desaturó o empezó a aumentar su frecuencia cardíaca. Entonces es una muy buena valoración inicial para ver la severidad del cuadro de mi paciente. También tenemos que ver en los que sospechemos de alguna tromboembolia, algún tipo de compromiso vascular, pues le pediríamos un ecocardiograma, una angiografía o una centellografía, que es el gamagrama de ventilación-perfusión. Recordemos que las lesiones cardíacas son muy importantes y muy extensas después de COVID y los síntomas se sobreponen muchísimo con los pulmonares. Entonces yo creo que un paciente con disnea no solamente debe ser valorado por el neumólogo, también requiere una valoración por el cardiólogo. La cantidad de pacientes que tienen alguna miocarditis o alguna taquicardia, arritmia post-COVID es muy, muy grande. Y la tomografía y las pruebas de función pulmonar nos van a ayudar para ver diagnósticos alternos, la gravedad de la lesión del paciente y si hay alguna enfermedad intersticial agregada. Y pues ahí empezamos nosotros a trabajar viendo pues todo el panorama de enfermedades intersticiales. Este es una revista que salió desde el año pasado. A mí me gusta muchísimo porque viene muy didáctica, muy fácil de entender para el mismo paciente, para explicarle cómo son los ejercicios respiratorios que tiene que hacer. Yo sé que no tenemos el tiempo suficiente para explicarle todo esto a un paciente en 15 minutos, en 20 minutos que tenemos disponible en la consulta, pero podemos irnos por partes. En una consulta se le explica ciertas cosas, en otra consulta otras. Pero este punto de los ejercicios respiratorios es de suma importancia porque incluso se pueden empezar desde que el paciente está hospitalizado, desde la fase aguda.
Se hacen de forma paulatina a medida que el paciente va mejorando. Se pueden hacer en posición de supina o en posición sedente, dependiendo qué tanta tolerancia tenga el paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de los ejercicios que vienen ahí. De arriba del lado izquierdo vemos la respiración abdominal y en sí todos estos tipos de ejercicios lo que consiste es en que el paciente haga una inhalación lenta y profunda, que aguante la respiración 10-15 segundos y luego lo saque soplando por la boca lento hasta que salga el último aliento. Este ejercicio lo que hace es facilitar la expansión pulmonar. Y la idea es que del lado izquierdo viene ejemplificado que lo haga intentando inflar la pancita para respirar, solo la pancita. Del lado derecho, arriba, solamente va a respirar inflando el pecho. Del lado izquierdo abajo, ya es en posición sentada, respira inflando la pancita. Y del lado derecho abajo es respira inflando el pecho. Cada una de estas repeticiones, si es posible sentado y acostado, van a ayudarle al paciente y aumenta el volumen pulmonar. Es importante que no cansemos al paciente, tenemos que darle un periodo de 1 minuto, incluso más tiempo, entre cada una de estas respiraciones, porque si no lo hacemos, lo único que estamos haciendo es que los músculos pulmonares se estén cansando, los músculos de la respiración, son los intercostales, el esternocleidomastoideo, los pectorales, se van a cansar. Entonces, al momento de hacer los ejercicios son 2 puntos importantes. Uno, aumentar el volumen pulmonar. Disminuir el atrapamiento aéreo. Por eso la expiración lenta y profunda. Y el otro punto a mejorar es la función de los músculos de la respiración, la fuerza muscular. Para mejorar la dinámica del pulmón, conviene realizar algunos movimientos de los brazos, como son la flexión de los brazos, la expansión de los brazos, abrirlos hacia arriba, cerrarlos o flexión de los codos. Y estos mismos movimientos nos van a ayudar a fortalecer los músculos de la respiración y también a aumentar la fuerza que existe para poder meter aire. Entonces podemos dedicarle unos minutos a nuestro paciente para explicarle cómo son estos ejercicios. Y la verdad es que mejoran muchísimo los pacientes con constancia y dedicación. Este es unos minutos que quiero dedicar al síndrome post-COVID. Es un dolor de cabeza, realmente es un dolor de cabeza. Todos los síntomas que pueden quedar después de COVID, gastrointestinales, respiratorios, nasales, vasculares, realmente son de todo tipo. Y la frecuencia es muy alta, entre un 50-90%. Muchos de estos síntomas pueden durar más de 3 meses. Por aquí tengo un número que dice que síntomas por más de 3 meses pueden estar presentes entre un 10 y un 65% de la población. Y aquí el punto es que para poder decir que es síndrome post-COVID, tenemos que investigar diagnósticos alternos y descartarlos. Ya se imaginarán lo complicado que es esta situación. Existen varios términos. Existe el término de COVID largo o long COVID-19, en donde hay síntomas que continúan después de la fase aguda de COVID, considerándose fase aguda solamente 3 a 4 semanas. Hay otro término en donde este mismo COVID largo incluye el periodo de COVID sintomático, que ya lo alargan más, entre 4 a 12 semanas, y el síndrome post-COVID, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de términos medio complicados y la verdad es que no se han puesto de acuerdo en el tiempo y lo que significa en verdad cada uno. Este es esta es una definición que pone el Instituto Nacional de Salud y Excelencia en el Cuidado del Reino Unido, en donde clasifican el síndrome post-COVID como un conjunto de signos y síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con COVID. Y aquí están los puntos claves: compatible con COVID. O sea, no se necesita una prueba confirmatoria con PCR o con prueba de antígenos para decir que ya es síndrome post-COVID.
y pueden estar presentes por más de 12 semanas y no se explican mediante un diagnóstico alterno. Nos encontramos ahora con un sobrediagnóstico de síndrome post-COVID, porque ahora todo puede ser post-COVID y no se necesita estar seguros de que el paciente en verdad tuvo COVID. Qué complicación. Y sí lo estamos viendo, la verdad es que sí lo estamos viendo. Personas que presentan debilidad, fatiga, falta de aire, nunca se hicieron una prueba y ves que tuvieron síntomas de COVID. Y luego, ¿cómo los convences de que tienen síndrome post-COVID si en verdad nunca pudimos decirle que tuvieron COVID? Los síntomas son superpuestos, fluctuantes, cambiantes, van, vienen, van en brotes, de repente tiene falta de aire, luego se le quita, se acuerda y le vuelve a dar, tiene afecciones cardiovasculares con taquicardias intermitentes, diarreas, dolor abdominal, puede haber alteraciones hematológicas, psiquiátricas, dolor generalizado y el dolor lo lleva a la disnea y a la fatiga y a un problema de salud en el trabajo. Y el problema principal, la verdad es que a mí el que más ruido me causa de estos síntomas es la fiebre persistente, porque imagínense a ese paciente que tiene COVID, ya se recuperó y sigue semanas con fiebre. ¿Cómo lo convences de que es un síndrome post-COVID? De que no tiene nada grave, que se le va a quitar y que solamente tome analgésicos. Pues solamente lo vas a convencer a base de muchos estudios en donde se vea que no tiene nada y tal vez valoraciones de muchos médicos donde le hagan muchos estudios más y de seguro miles de antibióticos en el camino. La CDC de los Estados Unidos habla sobre este síndrome post-COVID a los síntomas que persisten por más de 4 semanas. Lo comentan como COVID persistente a los síntomas que parecen combinados en diferente proporción independiente de la gravedad del COVID. O sea, puede estar presentes en pacientes que tuvieron un COVID leve o incluso asintomáticos y pueden estar ausentes en pacientes con un COVID muy grave, con una neumonía súper extensa. Pueden causar problemas en la concentración, la dificultad para pensar, pérdida del gusto, del olfato, y la verdad es que mucho más allá de 4 semanas, meses, 8, 10 meses con estos síntomas. Y pueden empeorar después de realizar actividad física o mental. Y eso significa un gran problema de salud porque nuestro trabajo y el trabajo principal de ustedes como médicos familiares es favorecer la salud del paciente, mejorar su alimentación, insistir en la importancia del ejercicio y si el ejercicio los cansa, pues requiere mucha habilidad para convencer al paciente de que el ejercicio le va a ayudar a sentirse mejor en el síndrome post-COVID. Así que a él les encargo un buen speech para poder convencer a sus pacientes. No solamente están los síntomas psicológicos o menos graves, también están los síntomas ocasionados por lesiones en órganos propiamente, sistemas inflamatorios sistémicos, enfermedades autoinmunes desarrolladas o más bien que desarrollaron un brote después de COVID y consecuencias de los pacientes que tuvieron algún tiempo en cuidados intensivos, como debilidad muscular por el uso de medicamentos, polineuropatía del paciente crítico, alteraciones cognitivas del dolor, ansiedad, pues asociados a la ventilación, a la ruptura del ciclo circadiano y todos los medicamentos que se utilizan en un paciente con ventilación. Entonces llegamos a esta maraña de términos de COVID crónico, síndrome post-COVID, COVID largo y síndrome post-COVID, pero estamos hablando de todos los síntomas que giran alrededor de nuestro paciente y sobre los que tenemos que trabajar. Nos espera un arduo trabajo porque el COVID todavía no se ha ido. Los pacientes cada vez son más los que presentan secuelas verdaderas o secuelas pseudopsicológicas del COVID. ¿A qué se debe este síndrome? Pues existen varias hipótesis. Algunas hablan de una respuesta inmune defectuosa del huésped que favorece la replicación vírica o que hay daño sistémico secundario a una respuesta inflamatoria exagerada, o sea que el mismo paciente promueve su misma inflamación,
que pueden ser secuelas mentales o psicológicas ocasionadas por el COVID, por la inflamación a nivel del sistema nervioso central, o que en verdad el paciente se está enfrentando a una nueva infección por COVID, pero ya tiene anticuerpos, logra vencer la inflamación y no se desarrolla una infección tal cual, ni tampoco una prueba positiva. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde quiero hacerles énfasis perdón, a las ventajas que el paciente tiene al realizar ejercicio. De primera instancia, ejercicios respiratorios. Y en los pacientes que ya pueden realizar las actividades físicas de forma relativamente normal, pues hay que valorar si puede realizar otro tipo de actividad física, como el tai chi, el yoga, de bajo impacto, que puede ser algo factible para el paciente, o una caminata en caminadora, o también existen algunos estudios sobre estimulación eléctrica o ejercicios vibratorios. Y todos estos se ha visto que disminuyen la inflamación, la tormenta de citoquinas, mejoran la función pulmonar y claro que mejora la función pulmonar también, disminuyendo la disnea. ¿Qué les puedo platicar? Ustedes saben muy bien los beneficios que implica el ejercicio a nivel de todo el sistema del cuerpo, a nivel muscular, cardíaco, pulmonar, de los riñones, el hígado, la diabetes. El ejercicio siempre va a ser un tema del que hablar, tanto para cualquier paciente en general y más aún en el estado de post-COVID. Hasta aquí termino la plática del día de hoy. Les comparto algunas de la bibliografía que utilicé para armar esta presentación y platicarles sobre las secuelas de COVID. Y quedo a sus órdenes a este correo si tienen alguna duda, algún comentario, algún caso con el que requieran ayuda. Con todo gusto los puedo apoyar. dra.almairiscano@gmail.com. Buen día, fue un placer estar con ustedes.